¿Cómo andan? Vamos a tratar de hacerlo desde acá, a ver qué es lo que pasa. Así que bueno, todo tranquilo. Ahí se va a unir la doctora. Estamos esperando a la doctora. Se escucha bien y se ve bien, ¿no? Yo creo que se ve bien. Perfecto. Ahí me dice el estudio de la baja que se ve bien. Estoy esperando a la doctora a ver si ya aparece. No la veo. El estudio. Le agregué. Estamos, ¿no? Lo logramos, Sergio, lo logramos. ¿Ves? Bueno, era un tema de mi página, qué sé yo, no sé. Puede ser. Me pasó varias veces eso. Bueno, qué bueno que saber también que podemos solucionarlo de esta forma. Así que bueno, vamos para adelante. Dale, dale. Bueno, más que nada, entonces, bueno, pedirle disculpas a todos, que ya lo hice en el otro vivo desde mi página, a todos mis seguidores, bueno, ahí se van uniendo en este momento. Pedirles disculpas es algo que nos excede. Justamente decía que hoy, en un día que tenemos que charlar sobre teletrabajo, nos Sí. está pasando que son cuestiones que les pasa a cualquiera en sus trabajos con esta nueva modalidad que estamos adoptando de trabajo virtual desde la casa, y cosas que nos pueden pasar todo el tiempo, ¿no? Estos que totalmente nos exceden por completo, son temas que uno tiene toda la predisposición de hacerlo y se encuentra con esta barrera que nunca vamos a saber qué sucedió, pero que no podemos concretarlo. Así que bueno, te agradezco desde ya esto, y sobre todo te agradezco haber aceptado tan abiertamente la iniciativa de poder hacerte esta entrevista. Buenísimo. Un poquito antes de que te conectaras le conté a mis seguidores de lo linda que está la página. Los invité a que siguieran también porque está subiendo mucho contenido jurídico, que es muy claro y es lo que valoro mucho, porque nosotros tenemos una terminología y un vocabulario a veces tan técnico y tan difícil de seguir para el resto de los mortales, que a mí me sale la maestra ciruela, la cosa docente de tratar de hablar lo más claro posible para poder llegar a todos, ¿no? Para que el derecho llegue a todos. Así que, bueno, nada, agradecerte la predisposición desde el inicio a hacerte esta entrevista y charlar de teletrabajo, que me parece tan importante para estos tiempos. Y bueno, si querés, cuando vos digas, comenzamos, más que nada, charlando un poco sobre qué es el teletrabajo, ¿no? Algo que ya todos conocemos, pero bueno, estaría bueno un poco refrescar qué es lo que sería o qué es lo que nuestra legislación entiende que es el teletrabajo. Perfecto. Mirá, me siento como muy iluminado, ¿no? Como que me baja algo de arriba. A ver, Siento como una iluminación acá. sí, sí. Mirá, justamente ayer eran como las 3 4 de la mañana y estaba leyendo, porque yo generalmente leo a esa hora más o menos, y estaba leyendo un libro que se llama El Cisne Negro. No sé si todo el mundo lo leyó, pero es muy buen libro, que lo No, no, escribió es un, un autor. ¿Cómo? es un pendiente que tengo. El Cisne Negro es excelente porque habla de el impacto de lo imprevisible, es decir, las circunstancias que son imprevisibles, que en realidad nosotros puede ser que tengamos una vida absolutamente normal, rutinaria, una vida caracterizada porque siempre hacemos las mismas actividades y sucede esto, ¿no? Sucede el tema de lo que sería la excepcionalidad, la pandemia, esta circunstancia, que en realidad nosotros ya con una ley, que fue la ley de 27.541, se estableció la emergencia social, económica, laboral, y eso generó de alguna forma un contexto en el cual después lo que sería el Poder Ejecutivo dictó una serie de normativas que se fueron adaptando, como son los decretos de urgencia. Entonces nosotros, ante estas circunstancias, las personas se encuentran aisladas porque hay un aislamiento social preventivo y obligatorio, de acuerdo al decreto 297, hay un aislamiento preventivo y obligatorio,
y entonces se están buscando nuevas formas o nuevas herramientas en base a las tecnologías de la información y de la comunicación para que las personas, de alguna forma que se encuentran aisladas, puedan comenzar a realizar o realicen sus tareas, que en realidad son tareas que pueden llegar a ser caracterizadas por los servicios o caracterizadas por una tarea burocrática. Entonces, nosotros cuando hablamos de teletrabajo nos estamos refiriendo a una modalidad, a una nueva modalidad de trabajo, que en realidad no es nueva porque es un concepto que viene de la década del 70, es decir, un concepto que fue acuñado hace muchísimo tiempo, viene de la década del 70 en un contexto de crisis económica, social, en Estados Unidos específicamente, y bueno, lo que se implementó fue la deslocalización de los trabajadores, es decir, los trabajadores que deben estar distanciados del lugar o el principal lugar o establecimiento de la empresa, es decir, la deslocalización del trabajador. Claro, como punto clave sería entonces este tema de trabajar fuera de lo que es el ámbito laboral, fuera de lo que es el espacio físico de la empresa, ¿no? Como un elemento clave, digo, a focalizar, cuando hablamos de teletrabajo, hablamos de una persona, de un trabajador que presta tareas fuera del ámbito del espacio físico de la empresa o la fábrica o lo que fuera de donde trabaja. Claro, perfecto, porque el teletrabajo en realidad, si lo dividimos en dos, es teletrabajo, y el tele significa el distanciamiento que existe entre el lugar principal del trabajo y el lugar donde se va a desarrollar el trabajo específicamente, y entonces el trabajador puede desarrollar esa tarea en su mismo domicilio o en un establecimiento creado por la misma empresa principal para desarrollar ese tipo de tareas, porque el teletrabajo sería una especie, es un género, y en realidad las especies serían, por ejemplo, el home office o determinados trabajos de telefonía también, pero tiene que existir cierto distanciamiento o deslocalización del trabajador. Entonces, bueno, fue un concepto acuñado en la década del 70, ya venimos arrastrando este concepto, pero ante este escenario se empezó a implementar, ¿no? Se empezó a implementar, sería todo este tipo de herramientas informáticas, las tecnologías de la conexión, las tecnologías de la información y de la comunicación, porque en realidad el teletrabajo sería la segunda temporada de lo que sería el trabajo a domicilio, porque el trabajo a domicilio estaba regulado por claro, fue la década del 30, viene arrastrándose el trabajo a domicilio, básicamente las empresas textiles. Claro, está la ley de contrato de trabajo, estamos como, ¿no? Sí, porque hay una ley que es la 12.713 que hablaba básicamente y regulaba lo que sería el trabajo a domicilio, que era un trabajo precario, porque era un trabajo a demanda. ¿Qué quiere decir a demanda? Es decir, que no importa la jornada laboral del trabajador, lo que importaba era la producción de textil, por ejemplo, no sé, de remeras, de zapatos y esto, y entregaba esa cantidad al empresario y le pagaba de acuerdo a la cantidad producida en su domicilio, pero no importaba básicamente la jornada. Entonces, lo que trae aparejado el teletrabajo es una flexibilidad en la jornada, es decir, que el trabajador puede estar conectado toda la vida, en la computadora sigue trabajando y no importa en sí la jornada, importa lo que está produciendo, ¿no? Sí, claro, cualquier similitud con la actualidad, ¿no? Es pura coincidencia, suelen decir en las películas cuando muestran algo tan similar. Esto que estás diciendo es tal cual, o sea, no importa la jornada laboral ya acá, ¿no? Básicamente se están mostrando esos escenarios con el teletrabajo y el home office, ¿no? Se está perdiendo completamente, o está muy fina esa línea, ¿no? De la jornada laboral de 9 a 18, para los que trabajan con una jornada laboral así, digamos, rígida. No, absolutamente que la ley 11.744 de jornada laboral, esto va a quedar medio planchado, porque se sigue con el tema del teletrabajo, porque en realidad es el trabajo a domicilio que se le introdujeron las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, es lo mismo que el trabajo a domicilio, el trabajo a demanda, básicamente. ¿Y cuál es la desventaja? Por ejemplo, si el trabajador está aislado de sus compañeros, tampoco puede haber una organización sindical. Entonces, habrá una atomización sindical, el trabajador no puede organizarse colectivamente, eso, están los derechos consagrados, los derechos colectivos consagrados constitucionalmente, tampoco se va a respetar. Básicamente, y también, ¿qué es el principal problema que trae aparejado el teletrabajo? Tiene que ver con que el empresario, de alguna forma, distribuye los gastos, o distribuye ciertos gastos que tiene el establecimiento principal a los trabajadores. Entonces, ¿cómo viene a ser este esquema? Es decir, que, por ejemplo, el trabajador va a tener que soportar el gasto de energía eléctrica y va a tener que soportar el gasto, por ejemplo, de pagar internet todos los días, y a su vez...
Sergio, discúlpame que te hago ahí un cachito ahí, porque vos sabés que esa es una de las consultas que más nos están haciendo últimamente en el estudio con respecto a quién se hace cargo de la conexión de Internet. Hasta este momento mi empleador no me pagaba Internet porque no estaba haciendo teletrabajo. Tenía una conexión que me servía para lo básico de mi familia, de mi vida familiar, digamos, pero yo no estaba ni siquiera todo el día en mi casa. Y ahora, ¿quién se tiene que hacer cargo entonces tienen que subir el ancho de banda, voy a decir, pero tal vez estoy haciendo una burrada en términos tecnológicos. Digo, ¿quién se hace cargo, no, de ese plan mayor de los datos que yo voy a requerir para poder tener una buena conexión y para poder prestar mis tareas conforme a mi obligación laboral, ¿no? Como trabajadora? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? A priori, como profesional les tiene que decir tu empleador, ¿no? Pero en la práctica muchas veces eso no sucede y estamos en un escenario también un poquito difícil como para estar mandando un telegrama para que el empleador reintegre lo que paga, digamos, de Internet ese trabajador. Entonces uno trata de preservar la fuente de trabajo, de aconsejar en esa línea, ¿no? De aconsejar en ese sentido, tratar también de tener la buena fe laboral de ambas partes y tratar de aconsejar, ¿no? Para, bueno, esperar, tratar de afrontarlo vos, después vemos qué se puede hacer, cómo podés pedir ese reintegro de ese gasto. Primero Bueno, tratar... el tema es que había leído, por ejemplo, acá se tendría que aplicar el artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo que habla sobre, bueno, obviamente de la compensación económica por los gastos del bolsillo del trabajador y a su vez la compensación económica básicamente por los daños que se producen en los bienes del trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué pone a disposición el trabajador? Pone a disposición, bueno, obviamente su fuerza de trabajo, su intelecto, obviamente su tiempo, pero a su vez pone a disposición la computadora, por ejemplo, que la computadora también puede llegar a sufrir daños a lo largo del tiempo en que la utilice para trabajar. En sí, el empleador, que es el dueño de los elementos, es decir, de los medios de producción, tendría que afrontar los gastos y otorgarle al trabajador una computadora, otorgarle una buena conexión a Internet y afrontar y compensar todos esos gastos que realiza el trabajador, porque no solamente usa la computadora, sino que también puede usar el escáner, puede usar la impresora para imprimir ciertos documentos de la empresa. Pero algunos también doctrineros consideran que si no hay una compensación económica, el trabajador puede accionar, posteriormente, después que pase todo esto, ¿no? Puede accionar civilmente por el resarcimiento o puede accionar laboralmente y considerarse el mismo injuriado por la falta de las compensaciones económicas. Pero igualmente comparto lo que decís vos, que no estamos en un momento como para llegar a eso, ¿no? Tal cual, no estamos en un momento para ponerse además de que la justicia está trabajando como puede, también como puede, con lo que puede, porque también hay que ponerse un poquito del lado de la justicia, y entender que están poniendo lo que pueden con los medios que pueden también cada trabajador de la justicia desde sus casas, ¿no? Porque el Estado, ahí leí también un comentario que nos han hecho recién, de que el Estado está teniendo grandes problemas justamente por no haberse anticipado a esta modalidad de teletrabajo para sus empleados. Bueno, el Estado, hablo en este espacio específico de Poder Judicial, ¿no? Que tiene un montón de problemas después como para poder, no sé, trabajadores que no pueden cumplir con la carga de los despachos en el momento. Acá dice, las empresas compensan en menores costos grandes oficinas y sus costos asociados. Sí, y también me han comentado por ahí que los trabajadores, si bien tienen que solventarse, pagarse ellos el gasto de Internet, también ahora se están ahorrando la SUBE, ha impuesto ahí Estudio Narvaja, ha puesto ese comentario. Que si bien es cierto, hay gastos que claramente el trabajador ya no tiene, como es el gasto de viáticos, o tal vez comer afuera de su trabajo, de su casa, comer afuera, almorzar afuera, lo que fuese. La realidad es que tiene que solventarse el gasto de una mejor conexión a Internet, tiene que solventar el gasto de la luz, de estar todo el día con luz, que tal vez antes se iba, si una persona vivía sola, se iba de la casa, cerraba con llave y todo el día quedaba la luz apagada, y ahora está todo el día, y más con este tema que hablamos de la jornada laboral que pareciera no terminar jamás, todo el día la conectividad a full, ¿no? La luz, la computadora y todo. Y ni hablar los que no tenían celular, que tienen que poner también, aparte de Internet, pagarse
una buena conexión con el celular para utilizar también. Ay, son muchas las consultas. Yo lo que les voy a decir es que no voy a dejar ninguna consulta sin contestar. Después vamos a ir respondiendo, en todo caso, las consultas las voy a ir respondiendo por privado si hay alguna cuestión que haya quedado sin responder. Pero bueno, hablando un poco de las ventajas y las desventajas justamente del teletrabajo, ¿no? Otra de las ventajas que había leído, en realidad, es que, por ejemplo, va a haber una mayor inclusión de las personas que tienen ciertas discapacidades con respecto a que no pueden trasladarse al lugar de trabajo, pero también hay una especie de exclusión en el sentido de que todas las personas tienen una buena conexión a Internet y no todas las personas tienen dispositivos adecuados para teletrabajar. Entonces las empresas deberían hacerse cargo también de los gastos, en este caso, de esos insumos y esos elementos de trabajo, porque, por ejemplo, una persona que tiene una sola notebook en la casa y a su vez los chicos, por ejemplo, son muy chicos y están estudiando, ¿cómo hace esa persona para teletrabajar? Es decir, no tiene los elementos y las herramientas necesarias para teletrabajar. Entonces, podríamos decir que el teletrabajo no es una panacea, no es algo que va a resolvernos todos los problemas que tenemos a nivel laboral. A su vez tampoco tenemos una ley, que hay 17 proyectos de ley que se están presentando, que se están discutiendo, que se van a sancionar respecto a lo que sería el teletrabajo. Tampoco tenemos una normativa clara, porque, por ejemplo, estaba la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, que decía que las partes se van a poner de acuerdo respecto a esta modalidad de trabajo, y tiene que existir buena fe entre las partes, claro, para que se pongan de acuerdo. Pero no habla de teletrabajo, no hay una norma específica que diga, no, es el teletrabajo el que se tiene que aplicar en este escenario. Es que se dejó al libre azar, al libre albedrío, cómo las partes se van a poner de acuerdo para desarrollar este tipo de modalidad. Algunos... Sí. Y lo deja a la buena fe de las partes, ¿no? También la claro. normativa del trabajo habla de la buena fe de las partes, como que lo deja muy subjetivo a mi criterio, a mi modo de verlo, el término de buena fe, que después nos trae problemas a los abogados en el momento, y a la justicia al momento de tener que interpretar si se obró o no se obró de buena fe, ¿no? Claro. Ese también es un concepto indeterminado que, bueno, hay que ver más o menos de acuerdo al caso concreto. Y a su vez también tenés lo que sería el convenio 177 de la OIT, que regula lo que sería el trabajo a domicilio, pero ahí también ellos, en el artículo primero, ya se están lavando las manos, porque no dice nada respecto a quién se va a hacer cargo de los elementos de trabajo y de los daños producidos en los bienes del trabajador, por ejemplo. Tampoco está regulado eso. Por eso muchos sectores empresariales, de alguna forma, hay que tener cuidado con esto, se verían, entre comillas, beneficiados en el sentido de que va a trasladar ciertos gastos a los trabajadores. Pero me parece que ahí hay que hilar un poco fino, dictar una norma protectoria respecto a la parte más débil de la relación de trabajo, y se le debería dar al trabajador los elementos necesarios para poder teletrabajar. A su vez tenemos otra normativa, que es la resolución 1552, si mal no recuerdo, de la SRT, que ya viene del año 2012. Esa normativa establece que el empleador va a tener que hacerse cargo de un matafuegos, de entregar una silla ergonómica al trabajador, de una almohadilla para el mouse, y también de un manual de lo que sería un manual de buenas prácticas del teletrabajo. Y a su vez el empleador tendrá la carga de controlar si se cumplen con las normativas de seguridad e higiene en el lugar de trabajo donde esté el teletrabajador. Básicamente ese es el conjunto de normas específicas, y después tenemos lo que sería la norma 595 también, que habla de un programa de empleo. Esa resolución 595 del Ministerio de Trabajo del año 2013 también habla básicamente de un programa de teletrabajo, pero no dice nada respecto a quién se va a hacer cargo de todos estos gastos, como por ejemplo respecto a bienes tanto muebles como bienes inmateriales, como sería la energía eléctrica o internet. La única normativa que tenemos hoy en día como para tratar de entender un poco quién debería hacerse cargo de estos monumentos es el artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Claro. Donde el empleador tendrá que hacerse cargo de todos los gastos que el trabajador requiera para poder prestar sus tareas eficientemente. Hasta ahora tenemos esa solita letra del artículo 76 de la Ley de Contrato de Trabajo y no tenemos ninguna otra cuestión, porque después todo lo que hay, como bien vos decías, es todo muy, muy laxo y muy subjetivo, ¿no? Hasta que no salga alguna legislación. Recién nos preguntaba Belén Travers qué pasaba con las personas que tenían como un beneficio
esto de estar haciendo home office o trabajando desde sus casas. La realidad, esas personas que ya venían con la metodología del teletrabajo o del home office, están trabajando, como ya tenían, digamos, ya venían con todo su mobiliario, digo yo, con toda su infraestructura para trabajar con esa modalidad, como ya estaban recontra adaptados, están trabajando full, están recontra trabajando. Es más, yo creo que ahora más que un beneficio se les volvió un perjuicio, ¿no? No sé para dónde apuntaba la pregunta de qué pasaría, pero yo te puedo decir en la práctica que como venían tan aceitados y venían trabajando tan adaptados con esta metodología, están recontra full. Los que ya venían con el teletrabajo están trabajando. Estaban los freelancers, me parece, ¿no? ¿Cómo? Los freelancers, que se dedicaban solamente a ciertos objetivos de la empresa, y también eso traía cierto aparejado ciertos problemas, porque podían trabajar no solamente para una empresa, sino para varias. Sí, no. Y hay ¿sabés quiénes son los que trabajan muchísimo con esta modalidad desde antes? Justamente todos los que trabajan en sistemas. Todas las empresas que tienen trabajadores en sistemas venían con esto recontra aceitado, que trabajaban 2 veces por semana en la empresa y el resto trabajaban desde sus casas, o tal vez tenían que visitar a algún cliente en particular y después se trabajaba desde las casas. Bueno, todos los trabajadores de sistemas, tengo muchos clientes que trabajan en sistemas y están diciéndome, estamos trabajando más que lo que trabajábamos antes, porque no da esto que hablábamos al principio. La jornada laboral parece que no existiera, es todo el día, ya no se arranca a las 9, tal vez tienen una reunión a las 8, ahora están todos disponibles, o pareciera que todos tenemos que estar disponibles porque estamos todos en nuestras casas, entonces se genera como esta cosa utópica de que estamos todos disponibles sin nada, entonces todos tienen que estar en posición. Bueno, los empleados de la justicia lo mismo, ¿no? Es típico mensajito después del horario laboral, ¿viste? Es decir, no falta hacer esto, falta hacer lo otro, y capaz que uno está, no sé, está cenando o está con su familia en un momento de esparcimiento, obviamente que cada uno... Pero el tema es que para mí que en el futuro viene lo que sería el trabajo 4.0, el trabajo de plataformas y todo eso, y yo no sé hasta qué punto ese va a ser un trabajo que se respete todas las normas protectores o tuitivas. Esa es la cuestión, eso me parece que es el principal problema que puede llegar a suceder. También con respecto a los riesgos del trabajo se está hablando respecto a si, por ejemplo, vamos a tratar de legislar sobre los domicilios de los trabajadores, si él sufre un accidente en su domicilio, eso se considera un accidente de trabajo, el tema de las enfermedades profesionales. Por acá con respecto a enfermedades profesionales podemos hablar un montón, porque podemos hablar de lo que sería el derecho a la desconexión en primer lugar, es decir, que el trabajador tiene derecho a desconectarse en algún momento, porque si no, eso se genera como una especie de adicción, sin sustancia, como lo llaman muchos médicos. Tal cual. Porque el trabajador se hace adicto a lo que sería el consumo de tecnología. Y después tenemos lo que sería el trabajador, el síndrome del trabajador quemado, o burnout, que fue consagrado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, también una enfermedad que afecta a millones de trabajadores, que en virtud del estrés, en virtud de la exposición a lo que sería la tecnología, estamos bastante complicados, ¿no? Porque ese tipo de cuestiones hay que empezar a legislarlas y empezar a pensar. Exactamente, yo espero, no he tenido tiempo tal vez vos lo has visto en este tema, yo todavía no he podido leer mucho sobre estos proyectos que andan dando vuelta, que son varios, sobre teletrabajo, pero espero que hayan amparado todas estas situaciones, porque lo que vos decías es un tema, ahí me decía Ping to Tango el tema de la salud mental, que afecta la visión, porque obviamente estar todo el tiempo con una pantalla delante no es lo mismo, ¿sí? Bueno, y ni hablar las tareas que han quedado sin poder también efectuar el teletrabajo, que han quedado rezagadas, que han quedado al margen de la posibilidad de poder continuar trabajando, ¿no? Ahora estamos con este decreto que no permite los despidos, pero la realidad es que a mí me gusta aclarar esto, que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Los abogados esto lo conocemos mucho porque la verdad es que vemos absolutamente todos los escenarios todos los días. Y si bien tenemos un decreto que dice que no se puede despedir a nadie, está el SECLO abarrotado, por ejemplo, o el Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, con la cantidad de acuerdos que de golpe ahora todos querían
querían irse y desvincularse de sus empresas. No, claramente hay una situación que es que no se puede soportar, que obviamente los costos para los empresarios no les da, que es entendible, claramente, y que los primeros Obvio. que quedan fuera van a ser esas personas que no pueden adaptarse al teletrabajo, lamentablemente. Para mí, en realidad, obviamente que el teletrabajo tiene sus pros y sus contras, sus ventajas, sus desventajas, pero me parece que el punto ideal, ahora obviamente que mucha gente está obligada a teletrabajar porque no puede moverse de su hogar. El tema es que en el futuro el trabajo tendría que ser semi-teletrabajo y semi-presencial, en el sentido de, por ejemplo, trabajar 3 veces a la semana presencialmente y 2 veces en la casa, por ejemplo. De alguna forma, así al trabajador le das la oportunidad de elegir. Además, el teletrabajo es algo opcional. Algunos dicen que es una modalidad, obviamente es una modalidad de trabajo, pero ahora con esta normativa que se va a sancionar en el Congreso, se lo va a incluir como una relación contractual incluida en uno de los capítulos de la Ley de Contrato de Trabajo. Es una modificación de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, como todo instituto, tiene sus pros y sus contras, y a su vez está sujeto a millones de interpretaciones. Hay mucha gente que está muy contenta con el tema de teletrabajar, me parece perfecto. Hay gente que todavía ve que hay ciertas desventajas para el trabajador, en el sentido de que les están, como mencionamos anteriormente, les están distribuyendo todos los gastos a los teletrabajadores, como el tema de la energía, el tema de la utilización de la computadora. Ahora, si por ejemplo a una persona se le rompe el monitor trabajando, no sé, entre comillas, se le rompe el disco rígido trabajando, ¿y quién se hace cargo de eso? En realidad, la compensación económica después, bueno, vendrá. Y también con respecto a la normativa, comparto totalmente, creo que el derecho viene atrás de la realidad, es decir, que la realidad es mucho más dinámica, estamos viendo una realidad que es anormal, es decir, que estamos en una circunstancia absolutamente anormal, que esto no es normal, aunque ya la normalidad la venimos arrastrando económicamente con la emergencia económica que sucede cíclicamente en nuestro país. Estamos de alguna forma, entre comillas, acostumbrados a la normalidad en Argentina, desde el punto de vista social y económico, pero esto ya es más que anormal, ya esto ya superó la excepcionalidad. Y con respecto a la aplicación de normas, comparto absolutamente que está prohibido despedir, en virtud del artículo 245, el 247, el despido por causas económicas, fuerza mayor, disminución de trabajo está prohibido, pero se sigue despidiendo con la estrategia por parte del empleador de discutir la constitucionalidad después de lo que sería la prohibición de despedir y de suspender, ¿no? Se está discutiendo, el empleador después en sede judicial va a discutir si eso es constitucional o no. Y si obviamente se declara inconstitucional ese tipo de decreto de necesidad de urgencia, va a proceder el despido. Pero eso, bueno, falta muchísimo, ¿no? Falta muchísimo para esa judicialización. Muchas preguntas por ahí. Sí, muchas preguntas, y es muy interesante lo que estás comentando, entonces se me hace difícil poder seguir el hilo a todas las preguntas, pero bueno, básicamente lo que nos están diciendo es que el empleador también se ahorra muchísimos costos, ¿no? Que tienen que ver con la infraestructura de la empresa y de los costos de la empresa, que bueno, que obviamente se trasladan parte de esos costos a los trabajadores, la luz, la energía, internet, el uso de internet. El uso del equipamiento informático es el mismo, ya estés en la oficina o estés en tu casa, tal cual, es el mismo costo. Lo que estamos hablando acá es el foco en quién, digamos, va a ser el que lo solventa. O antes era el empleador, ahora en la práctica es el trabajador en muchos casos, en muchos otros sí conozco que las empresas se hicieron cargo rápidamente, pero en la práctica sucede que los trabajadores están solventándose solos estos costos en este afán de la buena fe y de tratar de sobrellevar este momento tan difícil a nivel mundial, estamos hablando, y que tan fuertemente nos repercute a nosotros como sociedad en este país, con lo cual me parece de una buena práctica como abogados también aconsejar a nuestros clientes en la línea de sobrellevar lo mejor posible esta situación y no, como dije antes, mandar un telegrama a la primera de cambio para decir que te reintegren los gastos, que entiendo que en muchas situaciones realmente se hace difícil porque les hace la diferencia en un marco de que a muchas empresas también les han frisado los aumentos o no se los han dado. Han dicho, bueno, los aumentos... Hay muchas suspensiones, ¿no? Vos viste muchas suspensiones por el 223 bis, viste que se está como... suspensiones por el 223 bis, muchísimas, y realmente empresas que tenían previsto un aumento para abril,
que directamente les han dicho, queda todo suspendido. El aumento que ustedes iban a cobrar en abril, que estaban esperando desde el año pasado, bueno, ese aumento no va a venir, ¿sí? Obviamente claro. son empresas que están fuera de lo que es la coyuntura sindical, ¿no? Que no tienen, digamos, ningún sindicato ni ninguna defensa por parte de los trabajadores, entonces pueden manejarse con cierta liviandad y poder hacer estas cuestiones que realmente no llegan en el momento más feliz para los trabajadores, justamente en este panorama que estamos comentando, en el que el trabajador tiene que hacerse cargo de un montón de gastos, de erogaciones que no estaba acostumbrado ni estaba en su bolsillo, sobre todo. Sí, estamos en un momento bastante complejo. En realidad, el empresario al no producir tampoco puede pagar las remuneraciones, se empieza a utilizar como herramienta fundamental lo que tenía que ver con el 223 bis, que en realidad, supuestamente, según el 329, el 487 del decreto de necesidad de urgencia, que prohibían los despidos, las suspensiones, también prohibía lo que serían las suspensiones por lo que sería causas económicas, que está en el artículo 218 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y al prohibirlo, el artículo, claro, 218 dice que excepcionalmente se puede aplicar el 223 bis y en realidad lo suspenden al trabajador y le bajan el salario en un 25%, de acuerdo a lo que dijo el convenio marco entre la CGT y la UIA, que había que respetar el 75%, ese techito, ¿no? Entonces hay una reducción salarial, al trabajador en realidad se le reduce la remuneración, no está prestando tareas, y si presta tareas la está haciendo mediante lo que sería el teletrabajo, ¿no? Porque hay ciertas tareas que es como que venimos en una especie de transformación, un cambio de paradigma en el cual está el trabajador que utilizaba bienes materiales para trabajar, no sé, por ejemplo, en la construcción, no sé, industria automovilística, se utiliza mucho la robótica ahora, pero ahora estamos pasando a un trabajador que se va a llamar teletrabajador que utiliza medios inmateriales, como es Internet o la utilización de la tecnología de la información y de la comunicación. A su vez, esta deslocalización de trabajadores permite que una empresa que esté ubicada, no es una empresa multinacional, está ubicada, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, permite que eso se tercerice el trabajo y, por ejemplo, contrate trabajadores que estén en otros países, porque en virtud de estas tecnologías se puede hacer eso. Esa es la cuestión. Pero de esa forma también están alentando lo que sería la mano de obra barata, como pasa en muchísimas empresas multinacionales. Y a su vez, este trabajo 4.0, caracterizado por la utilización de las telecomunicaciones, de esta información, esta profundización de los medios inmateriales, es decir, la utilización de estas tecnologías a largas distancias, también ahora lo que se viene es la economía de plataformas. Es decir, mira, la otra vez yo estaba leyendo que hace 15 años atrás, las principales empresas que tenían un gran poder adquisitivo, un gran poder económico, eran empresas de energía eléctrica o empresas que se dedicaban a la explotación del petróleo. Ahora las empresas más grandes son Facebook, Google y después Uber. Es decir, Uber es una empresa que se dedica al transporte de pasajeros, transporte, no sé, de bienes, servicios, pero no tiene ni un solo automóvil a su nombre. Entonces, distribuye todos los servicios a personas que son particulares y ellos realizan ese servicio en virtud de lo que serían las economías de plataformas o estas economías reducidas, que también de alguna forma implican cierto empleo precario, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, totalmente. Todas estas empresas que son, digamos, Uber tuve un caso hace poco, bueno, antes de la pandemia obviamente, de una persona que es chofer de un auto, ¿no? Uber, que tuvo un problema que lo robaron, lo llamaron por teléfono para que tenía supuestamente un pasajero que retirar. Cuando llega a buscar al pasajero, le suben tres personas y lo apuntalan, bueno, lo llevan al medio de la Villa 31 y le robaron todo lo que tenía y lo dejaron ahí sin nada, sin el auto, sin sus cosas. Y bueno, Uber no se hacía cargo, digamos, no tienen ni un teléfono donde contactarse con Uber. ¿Me entendés? Claro. Es por mail, todo por medio de un sistema. Y me decía, ¿cómo hago para poder reclamar esto? Porque realmente no se quieren hacer cargo, no me contestan, no. Estamos como en un momento también de transición en que nos cuesta mucho como seres humanos no tener una persona al otro lado para poder hacer un reclamo. Pasa esto en un montón de situaciones, ¿no? Pero digo, esta empresa, que es una de las que vos mencionabas, Uber,
tuvimos que buscar digamos, cuál era la razón social realmente bien de Uber, ver cuál era ese domicilio para poder gestionar una carta documento, ¿sí? Para que recién ahí alguien lo contactara a él, siempre de manera virtual, porque a nosotros no nos contestaron una carta documento. Pero bueno, está pasando eso. Realmente, bueno, con Rappi pasó lo mismo, esta flexibilización laboral cubierta que estamos viendo también de los empleados que no son empleados, ¿no? Que trabajan con el equipo, con todo y con las directivas de una empresa como Pedido Ya, como Rappi, como lo que fuera, pero que en realidad no lo son, y que no conozco muy bien en esto, y pido disculpas si me estoy equivocando, pero me parece a mí que tiene como la infraestructura similar o semejante a lo que es Uber o lo que son estas empresas que mencionabas vos. Estamos en un camino de la virtualidad cada vez más fuerte, y estamos tratando de ayornarnos y de adaptarnos de la mejor manera posible, pero en el medio a veces quedan como grises en el que se cometen atropellos, sobre todo, bueno, laborales, que A quedan mí lo ahí. que me da miedo es el tema de la flexibilización laboral, el tema de la mano de obra barata, el tema del tema de la distribución del trabajo en el mundo, la geopolítica, el tema de siempre querer que ciertos países estén sumidos en la pobreza, y el tema, eso es lo más preocupante, ¿no? Porque hay una flexibilización absoluta del trabajo, y ahora con el tema de la economía de plataformas, no sé cuál va a ser porque acá hay una realidad, tenemos una relación jurídica que tiene tres elementos, técnicos, jurídicos, que en realidad está entrando en crisis. O sea, una relación jurídica típica está entrando en crisis. No hay un trabajador físico y un empleador físico que uno le da mediante, no sé, una directiva determinada, el trabajador tiene que cumplir esto en virtud de una contraprestación. Y está entrando en crisis. Y ahora se está hablando de lo que sería el trabajador económicamente independiente, autónomo, el Bueno, trabajador que supuestamente... en España se le Claro, llama trabajador autónomo dependiente, tienen esa claro, metodología. Sí, 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 bueno, es como vos decís, a mí también me preocupa bastante ese escenario que se viene, que claramente es lo que está llegando de las nuevas modalidades de trabajo, en el que, como bien vos decías, esta subordinación, tal como todos la conocemos, de toda relación laboral, de dependencia, de toda relación laboral, técnica, jurídica y económica, están recontra cuestionadas, porque ya empiezan a desdibujarse, digamos, y sin embargo encontramos, a mi modo de ver, una relación laboral, eh, tal vez no con estos los elementos tres elementos. claros, ¿no? Claro, no estamos muy claros con respecto a qué tipo de relación jurídica existe entre lo que sería, por ejemplo, Uber y la persona que trabaja para Uber utilizando esa plataforma. Es decir, que ahí tendría que haber también, y porque la otra vez también, el año pasado hubo un conflicto con respecto a eso, porque había trabajadores que querían sindicalizarse también respecto a la utilización de esta plataforma, el tema del pago de las remuneraciones, si Uber tenía que hacerse cargo de algún tipo de remuneración o no, el tema de accidentes y enfermedades del trabajo, cómo se puede llegar a regular, porque hay una completa desregularización respecto a lo que sería esta economía de plataformas. Ahora, con respecto al teletrabajo, se va de alguna forma, entre comillas, a empezar a regularizar, se le va a dar, te va a otorgar un determinado marco específico, pero todavía estamos en una discusión, en una disyuntiva entre lo que serían los representantes del sector de los trabajadores y los representantes del sector empresarial, ¿no? Están viendo las ventajas y desventajas que podría llegar a implicar este tipo de regulación. Sí, totalmente. Creo que todo, bueno, la verdad es que por más que encontremos más desventajas que ventajas, que yo creo que lo que estábamos conociendo todos es esto, que había tal vez más desventajas que ventajas. Claro. Yo creo que sí, que digamos, más que estas cuestiones, lo que requerimos con bastante urgencia es que haya una normativa que lo regule. Justamente más allá que tal vez veamos más desventajas que ventajas, me parece que es necesaria una normativa que lo regule, porque bien están estas resoluciones que bien mencionabas al principio del Ministerio de Trabajo y todo, que muchas empresas hasta las desconocen o no las cumplen, ¿no? El otro día me preguntaban, dentro de los elementos que le tenían que otorgar, si le tenían que mandar una silla y una computadora.
Sí hay una normativa del Ministerio de Trabajo en que dice que tienen que mandarle el empleador una silla ergonómica que se adapte a la postura, a la buena postura para poder trabajar en la computadora todo el día, una computadora que también esté a la altura, ¿no? Porque también una computadora puesta en una altura que no sea la correcta genera también una postura corporal que no va a ser beneficiosa para ese trabajador. Así que bueno, todas estas cuestiones están en una resolución del Ministerio de Trabajo, que ahora no recuerdo el número, pero está como una obligación, Sí, del... es la resolución 595, pero está desde el año 2013, más o menos. Y hablaba también del otorgamiento. Claro, no hay una regulación específicamente, una norma, una ley que esté sancionada por el Congreso, y tampoco tenemos una normativa internacional de la OIT que sirva como guía o como faro que nos otorgue claridad respecto a la regulación de este tipo de normativas. Todavía es todo en veremos, ¿viste? Todavía no hay nada específico ni nada demasiado sustancial, ¿no? Estamos con los poquitos elementos que tenemos, como vimos, como para ya también hacer un cierre, no por el horario, porque no me gustaría que se corte, si bien me parece que nos quedan por el ida y vuelta que tuvimos, me parece que con los poquitos elementos que tenemos estamos tratando de sobrellevar este teletrabajo de la mejor manera posible, poniendo tanto del trabajador como del empleador lo mejor para poder realizar las actividades desde la casa y de manera virtual lo mejor que se pueda. Demostramos también, creo que se demostró que muchos que añoraban o que querían trabajar en sus casas están pidiendo a gritos de volver a las empresas y poder ir unos días a ver a sus compañeros. Nos está pasando esto que una cosa es tener la posibilidad ¿no? de poder, cuando uno quisiera o una vez a la semana, tener esta flexibilidad, y la otra es la obligación, ¿no? En este ASPO, en este aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos todos en esta cuarentena en nuestras casas, y no nos queda otro camino que tener esta modalidad de teletrabajo, pero bueno, que además se suma el factor del homeschooling y los chicos en la casa, y cómo mantenés tu concentración en la tarea que te están requiriendo del otro lado, tu empleador, que con urgencia tenés que mandar un informe o lo que fuere, y a su vez tener que sobrellevar a los chicos que no pueden conectarse o que están solicitando algo, bueno. Y recién mencionaban también el hecho de el horario, como también ya lo mencionamos, de que a veces hasta las 8 de la noche se sigue trabajando o se siguen requiriendo cuestiones, porque también en esta flexibilidad de que, bueno, justo por ahí me tengo que desconectar un ratito porque tengo que estar con mis hijos, entonces el empleador dice, bueno, ok, pues yo te dejé que 2 horitas estuvieras desconectada, pero ahora necesito que me envíes esto que no me enviaste. Entonces también estamos en esta cuestión de 24/7, no quiero ser exagerada, pero muchas veces se está dando esta situación de esta jornada laboral tan flexible, que no sabemos ni cuándo arranca en el día ni cuándo termina. Y en muchos casos, sin fin de semana también. Pero bueno, se hace bastante necesaria una legislación pronta. Ojalá que uno de estos proyectos que están avanzando, esperemos que pronto lo tengamos para poder aclarar un poco el panorama y sobre todo saber cómo manejarse, porque ahora, como decíamos, estamos tratando de actuar de buena fe a ambas partes, pero muchas veces se generan atropellos o cuestiones de que el trabajador realmente no puede solventar o pagar servicios de más que son necesarios para poder prestar tareas, y del otro lado no se los quieren pagar, y ese trabajador tal vez por no poder tener una conexión a internet pierde su fuente de trabajo. Entonces me parece que estaría bueno que salga una normativa clarificante en este sentido para poder evitar estas cosas que además son incómodas, tener que estar pidiendo a tu empleador que te pague, ¿no? Ya genera un malestar en la relación jurídica laboral, me parece. Así que, bueno, como para cerrar, te agradezco, Sergio, enormemente esta charla. Muy agradecido. Gracias por la invitación, en realidad, y tuvimos al principio problemas técnicos, tuvimos que hacer al revés, ¿no? Tuvimos que iniciar el vivo al revés y bueno, funcionó. Y la verdad que le pido disculpas a la gente, no pasa nada, igual este tipo de cosas puede llegar a suceder.
y realmente estoy muy agradecido. Yo te conocí a vos personalmente, ¿no? En el tribunal, allá del tribunal laboral. No me acuerdo mucho porque pasaron muchas personas, muchos abogados y todo, y yo la verdad que a veces soy malo con la memoria, pero ya nos cruzamos personalmente. Lo que da este tipo de discusiones así o de charlas, disertaciones, está bueno porque conoces personas nuevas, tal vez personas que no conoces personalmente, está muy bueno y la verdad que es importante para mí. Yo soy un gran defensor de la democratización de los conocimientos, en el sentido de que uno no tiene que guardarse lo que sabe para uno mismo, ya sea poco, mucho o medianamente un conocimiento determinado sobre algo. Me parece que este tipo de aperturas, mediante la utilización de este caso de Instagram, me parece la verdad muy buena y estoy absolutamente convencido de eso, y en el sentido de, bueno, compartir lo que uno sabe, y a su vez estoy muy agradecido también por la invitación. Así que muchas gracias. Gracias, Sergio. Sí, la verdad es que como yo te decía, la página de Asesorate Siempre surgió en pandemia, en medio de la pandemia, en este granito de arena que quisimos aportar en cómo llevar justicia y que la justicia esté cerca de todos y que todos podamos saber o entender un poquito este vocabulario tan técnico que tenemos muchas veces y que no se nos entiende o que no llega a todos. Entonces, también se cometen muchos atropellos porque se desconoce el derecho. Entonces, la idea de Asesorate Siempre surgió como para poder ayudar. Esto que bien vos decías, coincido en no guardarse el conocimiento para uno. Si bien hay patrocinios gratuitos, y me gusta esto aclararlo, que Asesorate Siempre no es una página que va en contra de la profesión. Yo soy abogada, trabajo en mi profesión, y si yo no cobro mi consulta, no como, no pago mis servicios, digamos. Estoy lejos hacer un asesoramiento gratuito, sí una guía, sí una orientación, sí una tranquilidad en muchas situaciones jurídicas que muchas veces se dan y que uno a veces lo consulta con un amigo abogado, con un familiar que es abogado, pero hay muchísima gente que no tiene esa cercanía con un abogado, y desde Asesorate Siempre lo que se buscó es, bueno, no tenés ninguna persona cercana, no podés moverte de tu casa a un patrocinio gratuito, bueno, tenés a quién recurrir, tenés quién te puede dar una mano en este momento, y después claramente me contratarán a mí o cualquier estudio jurídico, que hay un montón y muy buenos, para poder acompañarlos en el reclamo, si es que hay que iniciar algún reclamo. Muchas veces queda en una consulta y un malentendido o una cuestión que se desconocía y se aclara y listo. Y es importante esto que remarcás vos de no guardarse el conocimiento. Sobre todo descubrí en esta red que hay muy buena energía, hay muchos colegas con muchas ganas de justamente de esto, de intercambiar el conocimiento, y se está generando, me parece que en los abogados, una energía muy linda de solidaridad, que realmente me sorprendió para bien, porque lo he visto en otras actividades, en gastronomía o en otras actividades, pero en abogacía realmente me han sorprendido. A veces se nos ve como muy individualistas a todos, y realmente, al menos desde la red, desde Instagram, he conocido muchos colegas, bueno, como vos, por eso te lo agradecí, que han accedido rápidamente a poder compartir sus conocimientos, a poder clarificar, bueno, términos jurídicos y poder charlar y tener estas charlas. Así que yo celebro esta charla que ha comenzado trunca y ha comenzado mi vaso. Yo te cuento que creo mucho en las energías. Mi vaso de agua estaba lleno de burbujas. Así que, pero bueno, hemos vencido, lo hemos logrado, ¿viste? Y vos Sí, lo hemos justamente logrado, eso es lo importante. hablaste justo del Cisne Negro y de ese libro que has leído y que yo tengo pendiente, así que ya tengo la señal de que tengo que leerlo. Preguntaron ahí abajo quién era el autor. Se llama Nassim Taleb, el autor, que nació en Libia. Y después tiene un libro que es muy bueno, que no me acuerdo del título, pero habla de la antifragilidad, que habla básicamente de lo que hablamos nosotros, el tema de cómo adaptarse a las nuevas circunstancias sin que se provoque ningún tipo de consecuencia negativa. O sea, la antifragilidad es eso, adaptarse a las circunstancias, porque si uno es demasiado robusto, demasiado sólido, se puede fragmentar, se puede romper, y en ese caso el autor hablaba de la flexibilidad que tiene que tener el ser humano como para adaptarse a lo que viene, a los cambios que vienen. Así que yo ese autor lo recomiendo, la verdad que fue un descubrimiento de cuarentena, porque muchos periodistas empezaron a hablar, no, el coronavirus es el cisne negro, pero el cisne negro ¿de dónde viene? De ese libro, de este tipo, que la verdad que es excelente, así que se lo recomiendo a todos. Ahí te preguntaron que por favor digas nuevamente el autor quién es, que no lo lograron Ah, escuchar. Taleb.
Taleb se llama, Taleb Nassim. Nassim, ¿no? Yo te iba a decir Nicolás, menos mal que me aclaraste. Claro, Nicolás sonaba. así que bueno. Así que bueno, muchas gracias, Sergio, gracias a todos entonces, y bueno, ojalá seguramente va a venir otra charla en algún momento. Gracias a Genial. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, hasta luego. Chao, gracias.